Bueno, no sé si alguien, antes de empezar tengan alguna pregunta, alguna consulta respecto a la asignatura, a la materia, cómo se ha llevado hasta acá. Ayer nos reunimos con varias personas del grupo y bueno, muchos hicieron algunas consultas, que, lo cual es muy bueno para que la clase sea enriquecedora. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de las tareas, las clases de, perdón, las actividades de construcción, no sé si tengan alguna duda en general, antes de empezar. ¿No? ¿Listo? Bueno, señores, algo que les quería comentar, tengo yo entendido y soy muy consciente que hay muchas personas que han ingresado esta última semana, un poco también desde la coordinación del NAC, claro, hemos conversado y decidido ampliar un poco los plazos de la entrega de tareas y más que todo los cuestionarios que había que hacer. Entonces, déjenme, les comparto la pantalla. Perdón. Ya. Listo, comparto la pantalla. Buenas tardes, Inge. No sé si soy yo, pero no le escucho. Ah, no, no sé. ¿Me escuchan o no? A ver. Sí, se escucha, Inge. Sí, se lo Sí, escucha. sí, la escuchamos. Gracias. Entonces ahí, Patricio, capaz que es algo de Saudí, porque sí le escuché yo a usted. Sí, yo sí le escuché a usted, Patricio. Listo. Bueno, como les decía, señores, señoritas, a ver, listo, voy a silenciar los micrófonos por si acaso. Listo, ok. Como les iba diciendo, en la actividad, en la semana 2 había un cuestionario de rebote. Igual lo he dejado hasta mañana que lo puedan realizar, por ejemplo, este de acá, hasta mañana 11 de la noche. Va a ser, este es una excepción, como digo, para las personas que no han podido rendirlos por lo que son nuevos, han ingresado personas nuevas en esta última semana, entonces nos han pedido esta opción. Igual el tema de la tarea de comprobación que era hasta ayer, igual se la ha dejado hasta mañana 11 de la noche para que puedan subirla. Y luego tenemos la semana esta semana que estamos trabajando, tenemos la tarea de rebote que, bueno, la actividad de rebote que era este cuestionario, igual lo he puesto hasta mañana, y ya después de la siguiente semana, sí, solo es hasta el viernes de cada uno. Eso un poco para darle flexibilidad a las personas que recién ingresaron y obviamente considerando que recién estamos la segunda semana y están en un proceso de adaptación, entonces por eso se ha decidido esto para poderles dar un apoyo y puedan igualarse en caso de que no hayan rendido estas actividades. Entonces, eso era antes de empezar y bueno, ahora ya arrancamos oficialmente la asignatura, la segunda clase. Bueno, en esta clase, como ustedes podrán ver, tenemos ya el temario que es la cuenta, la ecuación contable y la estructura del plan de cuentas. Es ya básicamente nuestro temario, la cuenta, vamos a ver la ecuación contable y como siempre tienen el encuentro grabado, recuerden que la idea es de que este video lo vean antes de venir acá a la clase, un poco les va a dar una proyección de qué es lo que vamos a ver y aquí en la clase se resuelve, se refuerzan los conceptos y obviamente se ve un poco más allá. Luego acá se pueden descargar la presentación, que es un PDF que lo tenemos aquí, que es lo que vamos a ver en este momento. Listo, como les iba diciendo, ¿cuál es la clase que vamos a ver hoy? Vamos a ver lo que es la cuenta, la ecuación contable y la estructura del plan de cuentas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Determinar la estructura contable con el fin de elaborar y aplicar un plan de cuentas para un ente económico. Recordemos que un ente económico no necesariamente solo es una empresa o persona jurídica, como se le conoce, sino que también nosotros como personas naturales podemos ser un ente económico. O sea, al menos nuestra legislación nos permite con un RUC abrir un negocio, vender, contratar personas y eso obviamente tener todas las obligaciones que tiene una empresa, una persona jurídica como tal. Pero sí, son menos como por ejemplo todo lo de la superintendencia de compañías que ya les he de hablar más adelante, como persona natural nos evitamos un montón. Y en el SRI también nos evitamos de enviar un montón de anexos, el ATS que se envía todos los meses, el RDEP que se envía todos los años, pero bueno,
Solo para recordar que un ente económico no es solo una empresa, sino que personas naturales también lo somos. Entonces, la idea ya es generar como una estructura contable, un plan de cuentas que se le conoce, para ya ir ordenando la casa, refiriéndose a registrar todo el tema contable. Entonces, recordemos la ecuación contable que vimos al último de la clase anterior. Recordemos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Esto es de suma importancia para lo que vamos a ver a continuación. Luego, recordemos que el activo son los bienes de la empresa, los edificios, los equipos, las computadoras, tenemos también los muebles, el dinero que tenemos en los bancos, el inventario, todo eso son, como decir, los bienes de la empresa, entonces son un activo. De ahí tenemos los pasivos, recordemos los pasivos son, y como activo todo lo que tiene que ver con cobrar es un activo, o sea, todo lo que me deben también. Cuentas por cobrar clientes, cuentas por cobrar, préstamos por cobrar trabajadores, todo eso, todo lo que tiene que ver por cobrar es un activo. Luego los pasivos es todo lo que el negocio debe, o sea, todas nuestras deudas, todas nuestras obligaciones, como por ejemplo cuando nos endeudamos con un banco, cuando nos endeudamos con nuestro proveedor, perdón un segundito. Mil disculpas. Cuando nos endeudamos con un proveedor, por ejemplo, le decimos, oye, venden las computadoras pero a 30 días plazo, entonces yo le quedo debiendo eso y debo pagarlo en 30 días. Obligaciones con el fisco, por ejemplo, cuando yo vendo siempre hay un IVA que le debo pagar a fin de mes, entonces todo lo que tenga que ver con deudas del negocio es un pasivo, las obligaciones. Y el patrimonio, recordemos, es el aporte que ponen los dueños. Supongamos que en un ejemplo, Patricio, Carlos y Ronald se ponen una empresa, cada uno entra con $1,000 de capital, entonces el patrimonio serían los $3,000 que pusieron las tres personas. Es el aporte de los dueños, es con la plata que empiezan la empresa. Luego tenemos la ecuación contable ampliada, acá ya se ingresan los otros dos elementos, ya están los activos, los pasivos, el patrimonio y también entran los gastos y los ingresos. Aquí la fórmula es el activo más el gasto es igual al pasivo más el patrimonio más el ingreso. Esto ya es la ecuación ampliada, en donde todo lo que es el gasto es todo lo que yo debo comprar, productos o servicios que yo compro y pago para el giro de mi negocio. Como por ejemplo, cuando yo arriendo un local, cuando le doy mantenimiento a mi oficina, cuando pago los sueldos de mis trabajadores, todo eso son gastos. Y los ingresos obviamente vienen por producto de la venta de los productos y servicios de mi negocio. Supongamos que nosotros nos ponemos una empresa de desarrollo de software, la empresa de qué vive, obviamente tal vez del software que vendemos. Desarrollamos un software y lo vendemos las licencias. Entonces, esos son los ingresos que genera el negocio. O ya yéndonos a negocios un poco conocidos, un restaurante vive de los ingresos de lo que vende en los platos que vende. Telefonías, claro, Movistar vende el servicio de telefonía. Pronaca de la venta de todos sus productos de pollo, res, cerdo, pescado. Y Supermaxi y así, podemos ver cualquier cantidad. Pero a la final, todo negocio vive por los ingresos que genera. Hablando solo de empresas con fines de lucro, porque saquemos de aquí a las ONGs y a las empresas del sector público que tienen otra distinta, pero al final una empresa con fines de lucro lo que genera es ingresos. Luego tenemos ya lo que es, hemos visto la ecuación contable, la cuenta contable. Entonces, aquí ya la cuenta contable se refiere al nombre debidamente codificado que le vamos a dar a cada cosa. Como vimos, las empresas tienen activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos. Pero dentro de eso, de cada uno de esos grupos grandes, puede haber un sinnúmero de cuentas más pequeñas, equipos de computación, terrenos, y así sucesivamente. Pueden haber miles de cuentas, incluso en la banca que yo he trabajado 20 años, he manejado catálogos de cerca de 5,000 cuentas contables. Entonces, aquí cada cuenta debe tener un nombre coherente que solo viéndolo nos diga qué significa.
Y esto lo que nos permita es el registro de las operaciones contables en los libros y también los bienes, los derechos y obligaciones que tiene. Recordemos que lo que hablábamos en la primera clase, la contabilidad lo que me permite es registrar, controlar, analizar y tomar decisiones. Que registro todo lo que pasa en mi empresa, todo lo que compro, todo lo que vendo, todo lo que adquiero, las deudas que tengo, y de ahí analizo, controlo y tomo decisiones en base a la información que la contabilidad me facilita. Luego ya tenemos la presentación de la cuenta contable. Aquí ya se conoce la famosa T contable, en donde es una figura como una T, similar a una T, en donde vamos a tener el nombre de la cuenta, por ejemplo, el activo que hemos hablado, ya vamos a ver más ejemplos, y el debe y el haber. Por el momento, no se preocupen con este tema de entender qué es el debe o el haber. Con los ejercicios prácticos que vamos a hacer, se va a clarificar estos conceptos. Pero, por ejemplo, el debe es la parte de la cuenta donde se anotan los débitos o partidas, y el haber donde se registran los créditos o partidas egresadas. Suena un poco confuso, pero como les digo, con los ejercicios que hagamos, se va a comprender mucho mejor este concepto. Hoy por hoy, ténganlo ahí, ténganlo presente, pero como les digo, no, con la práctica se comprende qué va en el debe y qué va en el haber. Luego tenemos la naturaleza de las cuentas. Este cuadrito, créanme que es el que les va a ayudar a comprender y hacer los ejercicios y los exámenes en esta asignatura. Yo les había comentado, yo fui informático y hace 20 años me gradué, un poco más posiblemente, y por cosas de la vida yo fui programador, desarrollador de software, y por cosas de la vida me cambié a finanzas. Y claro, la contabilidad es la base de las finanzas. Contabilidad es la base. Entonces, claro, yo entré con un hueco enorme a finanzas porque no sabía contabilidad en ese entonces. Les hablo año 2005, hace 16 años. Me cambié de mi carrera de informático, me fui a las finanzas. Y claro, yo no entendía nada de cómo funciona la contabilidad, todo este tema del debe y el haber. Si en ese entonces me hubieran enseñado este cuadro, me hubiera ahorrado un montón de dolores de cabeza y frustraciones, porque yo tuve un año de aprendizaje muy duro, muy duro. Perdón un segundito. Mil disculpas. Entonces, como les iba diciendo, si me hubieran enseñado este cuadrito cuando me cambié de sistemas a finanzas, créanme, me hubieran ahorrado un montón de dolores de cabeza, dudas, confusiones. ¿A qué me refiero? Esto, por ejemplo, nos dice qué tipo de cuenta es. Un activo, un pasivo, un patrimonio, ingreso y gasto. La naturaleza. Y aquí básicamente recuerden que la cuenta contable tiene dos partes, el debe y el haber. Entonces, y aquí es facilito, y así es como deben ustedes pensar, así, pero así de pragmáticos y fríamente. Si el activo va a incrementar, se registra en el debe. Si el activo va a disminuir, se registra en el haber. Si la cuenta es un pasivo, si va a incrementar mi deuda, se registra en el haber, recuerden acá. Si va a disminuir mi deuda, se registra en el debe. Pero así, la cuenta es un ingreso, va a incrementar, se registra en el haber, o sea, se registraría en esta parte, en el haber aquí, en esta parte. Pero si es que va a disminuir, como dice acá, se registra en el debe, en esta parte. Entonces, ya cuando veamos los ejercicios así, ustedes tienen que analizar. Ok, esta cuenta es un activo. ¿Con este registro va a disminuir o a aumentar? Ah, va a disminuir, va al haber. Hagamos un ejemplo con el activo más común que tienen las empresas. Todas las empresas tienen este activo, que es bancos. Bancos es el dinero que tiene la empresa en un banco. Supongamos que nos abrimos la empresa, Patricio, Carlos y Ronald. Ok, nuevamente. Y abrimos la cuenta de la empresa en el Banco Pichincha, aunque bueno, lastimosamente ha tenido problemas, pero sigamos confiando en el Banco Pichincha. Ok, abrimos en el Banco Pichincha. Entonces, ahí está el dinero de la empresa. Están los 5,000, 6,000 dólares. Entonces, eso es un activo. Supongamos que yo vendo algo, vendemos el software a una empresa en 20,000 dólares. Entonces, esos 20,000 dólares van a entrar a nuestra cuenta bancaria.
¿qué va a pasar con el saldo de la cuenta bancos? ¿Va a incrementar o va a disminuir? Como entran $20,000, va a aumentar. Entonces, ¿dónde se registra? En el debe. Esos $20,000 irían acá, $20,000 aquí. En cambio, viene fin de mes y ahora sí toca pagar a los programadores. Entonces, paguémosle el sueldo a los programadores. $3,000 de sueldo a los programadores. Cuando haga el pago, ¿qué va a pasar con la cuenta bancos? Va a disminuir porque va a haber una salida de dinero que es el sueldo de los trabajadores. Entonces, si disminuye, va al haber. Punto. Así es como debe analizarse. Ingresa, va al debe, se incrementa, va al debe, si disminuye, va al haber. Y así es la manera que uno debe analizar con cada cuenta contable. Por ejemplo, en el pasivo, me voy a endeudar con el Banco del Pacífico, para no solo tomar un banco. Supongamos que nuevamente Patricio va y negocia un crédito en el Banco del Pacífico, ¿ok? Entonces, tenemos 0 deudas. Cuando nos den los $10,000 de crédito, ¿qué va a pasar? ¿Aumenta o disminuye? Va a aumentar. Nuestra deuda va a aumentar. Estábamos en 0, ahora tenemos $10,000 de deuda. ¿Dónde se registra? En el haber. Punto. $10,000 en haber. Se acabó. En cambio, ya vienen los meses y conforme avancen los meses vamos pagando nuestra deuda. Cada vez que paguemos una cuota de la deuda, ¿qué va a pasar con ese préstamo? ¿Incrementa o disminuye? Disminuye, porque de 10,000, supongamos voy y pago mi primera deuda, $1,000, ya no le debo 10,000, le debo 9,000. Disminuyó. Entonces, es un pasivo, disminuye, va al debe. Pum, al debe y se acabó. Entonces, ese es el análisis que ustedes ya deben ir un poco pensando en su mente que van a realizar durante las próximas semanas. Porque ya la parte teórica terminó hoy. Hoy se acaba la teoría de contabilidad, ya no va a haber más teoría. Ya desde la próxima clase y desde las siguientes que quedan, incluso los exámenes, son más prácticos que teóricos. Y este razonamiento que acabo de hacer es el que dirige el ejercicio contable. Es un activo, aumenta, va al debe. Es un activo, disminuye, va al haber. Es un gasto, va a incrementar al debe. Si es un gasto, disminuye, va al haber. Punto. Y eso es como ustedes deben analizar los ejercicios y resolverlos. Como digo, ahorita como esto había teoría, puede ser que haya muchas dudas, pero cuando hagamos el primer ejercicio, este cuadrito sí les recomiendo ténganlo ahí impreso. Ahí al lado, cada vez que tengamos la clase, ténganlo impreso y ahí ustedes van a ir como que analizando. Se los recomiendo incluso para el examen, tengan impreso este cuadro, porque con este cuadro ustedes resuelven el examen. Listo, aquí ya viene un ejercicio ya individual, lo que les decía, el activo si nace o aumenta va al debe, si disminuye va al haber, el pasivo lo mismo, el patrimonio igual si disminuye va al debe, si incrementa va al haber, y lo mismo el ingreso y gasto. Pero este es el resumen, este cuadrito. El resto ya son láminas un poco más como ejemplo. Los gastos, igual, si aumento los gastos, van al haber, si disminuyen, van al debe. ¿Listo? Entonces, hasta ahí esta parte, y luego tenemos una de las como leyes o pilares, que es el ley de la partida doble, en donde nos dice, la regla de la partida doble define que en cada asiento contable intervienen al menos 2 cuentas. Siempre van a haber 2 cuentas, no puede haber una sola. Una por el debe y otra por el haber. O sea, mínimo 2, pueden haber hasta 10 cuentas en un asiento contable, pero mínimo deben haber 2. Entonces, una debe haber al debe y otra al haber, como en ejemplo, mire. La 1105, digamos que es bancos, y la 1110, digamos que es caja. Entonces, la 100,000 va al haber y el otro 100,000 va al debe. Entonces, si ustedes cuadran, si suman débitos y débitos, da 100,000, créditos y créditos da 100,000. Y ahí es lo que dice que deben coincidir con las sumas de las partidas registradas. Igual en los ejercicios, esto se ve. Siempre el debe y el haber deben cuadrar, deben ser idénticos. Y ya cuando vamos haciendo el libro diario, siempre tienen que ir paso a paso y ver que cuadren. Si no cuadra el debe y el haber, es porque en algo nos jalamos. Listo, de aquí tenemos ya como último punto teórico el plan de cuentas. La estructura del plan de cuentas. Ya hablamos lo que era una cuenta, para qué sirve, cuál es su estructura, etcétera.
Pero ahora sí, ¿cómo yo creo un plan de cuentas? Un plan de cuentas ya es el conjunto de todas las cuentas contables de mi empresa. Entonces, es un listado que presenta las cuentas necesarias para registrar los hechos contables. Recordemos que existen muchos tipos de empresas. Por ejemplo, la telefonía, que hablemos Movistar, y Pronaca, que vende productos. La contabilidad, el plan de cuentas de cada una de estas empresas, créanme, ha de ser totalmente distinto. Pero tiene una esencia como una lógica todos. ¿Por qué? Porque siempre es importante de que cualquier persona que vea el plan de cuentas comprenda de qué se trata. O sea, deben haber nombres coherentes, razonables, que nos digan qué es lo que hay dentro de cada cuenta contable. Entonces, deben ser ordenadas sistemáticamente y, como les decía, para facilitar el reconocimiento, tiene que ser codificado. Entonces, para este ejemplo, yo quiero que se bajen este archivito que está aquí, que se llama el plan de cuentas del libro de Zapata. ¿Sí? Quiero que se lo bajen y lo tengan ahí en su computadora. Vamos a analizar este plan de cuentas. Es un plan de cuentas que a mí me gusta porque es muy didáctico, muy práctico, o sea, justamente para una clase de contabilidad básica. Porque tiene los mejores ejemplos, las mejores cuentas contables. Entonces, ustedes lo abren, yo le he puesto en amarillo, como decir, las cuentas contables más comunes que hay. ¿Sí? Ustedes ven, aquí tenemos un montón de cuentas. Aquí, pero hay apenas 200 registros. Como les decía, en la banca he manejado planes de cuentas de hasta 5,000 registros, o sea, 5,000 cuentas contables hacia abajo. Este nos va a dar una idea de cómo se estructura un plan de cuentas, ¿sí? ¿Cuál es la estructura básica como tal? Pero obviamente no es la única. Vamos a ver otro ejemplo de la superintendencia de compañías, que es algo mucho más técnico. Pero para nosotros poder comprender cómo se estructura la contabilidad, este archivo es muy, muy práctico. Entonces, miren lo que tenemos acá en nuestra legislación ecuatoriana. Al activo siempre se le pone con 1. Recordemos los elementos básicos que tiene la empresa. Activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. ¿Sí? Entonces, siempre los activos, ya por una nomenclatura ecuatoriana, los activos van con 1. Todos los activos empiezan con 1. Luego los pasivos empiezan con 2. Voy a agrandar un poquito. Ya. Y quitemos esto de acá para que puedan ver. Ya. Los pasivos empiezan con 2. El patrimonio empieza con 3. Los ingresos o rentas, aquí le llaman rentas, pero esto pueden ser ingresos, empiezan con 4. Y los gastos empiezan con 5. Entonces ya le estamos dando una estructura sistemática, numerada. Activos 1, pasivos 2, patrimonio 3, ingresos 4, gastos 5. ¿Eh? Entonces, ustedes pueden agarrar cualquier plan de cuentas y siempre van a tener eso. 1 activos, 2 pasivos, 3 patrimonio, 4 ingresos, 5 gastos. Entonces, ya ustedes, si alguien les da la cuenta, por ejemplo, si les dicen 1.2.35, ya solo viendo el 1, ya saben que es un activo. Punto. O sea, eso sí, en todas las empresas debe haber eso. Luego tenemos en los activos, enfoquémonos en los activos, hay una clasificación, una subclasificación, activos corrientes y activos no corrientes. Los activos corrientes son los activos más líquidos en el sentido del dinero. O sea, liquidez en finanzas refiere a qué tanto dinero en efectivo tengo o qué tanto dinero disponible tengo. Mientras más líquido, se puede decir que es más corriente, o sea, que es más fácil de cambiar dinero. Entonces, como 1.1, según esto, tenemos los activos corrientes y tenemos el grupo de los no corrientes, que en cambio son activos ya no tan líquidos, o sea, que ya no son fáciles de transformar en dinero. Entonces, dentro de los más activos, los más líquidos, tenemos caja. Empezamos con caja. ¿Qué es caja? Normalmente es cuando, supongamos que ustedes en su empresa, en su oficina, tienen una caja fuerte y tienen metidos ahí $20,000 de las ventas del día. Eso es caja. Cuando tienen dinero físico en el establecimiento.
Entonces, eso se refiere caja. Bancos, ya lo hablamos, es el activo más común. Bancos es la cuenta bancaria. Ustedes pueden tener, por ejemplo, supongamos que tuviéramos, bueno, bancos es el 1.1.02. Entonces, son las cuentas bancarias que tenemos. Pero supongamos que yo tengo varias cuentas contables. Entonces, yo podría poner acá 1.1.02.1. ¿Cuál le pondría? Banco del Pichincha, por ejemplo. Solo como ejemplo, ¿no? Y el punto 02, Banco del Pacífico. ¿Ya? Entonces, si ven la lógica, o sea, dentro de la cuenta bancos, me abrí una subclasificación, entré más abajo y le puse la 1.01.02, va a ser la cuenta del Banco del Pichincha. Y la .02.2, la del Banco del Pacífico. Pero miren cómo ustedes ya le están dando como una estructura mucho más sistemática. Entonces, ¿qué más tenemos dentro de los activos corrientes o los activos más líquidos? Tenemos fondo de caja chica. Esto es una práctica, supongamos que ustedes tienen un negocio con varias agencias, ¿ya? Entonces, se les asigna un monto de caja chica, supongamos $100. Normalmente este monto se utiliza para pagar cosas menores, como por ejemplo, compremos un cuaderno para la recepcionista, ¿ya? Entonces, por un cuaderno que cuesta $2, no van a hacer el requisito a matriz, llamar a los 3 proveedores, todo el proceso de compras que son muy importantes por un cuaderno de $2. Cotizar, hacer licitación a 3 proveedores, hacer la orden de compras con matriz, esperar a que el gerente me firme el cheque de $2 y recién ir a comprar ahí el cuaderno. Entonces, para evitar todo eso con gastos pequeños, va y se compra directamente de caja chica. Entonces, la persona encargada del fondo de caja chica va y compra el cuaderno directamente en la librería, pide la factura y listo. Entonces, eso es para qué sirve la caja chica. Es muy común, pero claro, hay que tener cuidado que por ahí es donde se va la plata. Si bien da esa facilidad, esa flexibilidad, por ahí es donde se puede ir el dinero. Por ejemplo, se daña la chapa de la puerta. Entonces, imagínense hacer la chapa, ¿cuánto valdrá? $15, $20. Hacer la licitación en matriz, el proceso de compras, 3 proveedores y por $20. No, entonces, caja chica, compre y pida factura. A eso se refiere caja chica. Yo he marcado en amarillo las más importantes. No vamos a ver todas si no acabamos nunca. Entonces, de aquí tenemos instrumentos financieros. Aquí tenemos las inversiones a corto plazo, 30, 60 días. Supongamos tengo un exceso de dinero en bancos. Para que no esté el dinero ocioso, prefiero meterle en una inversión que me rinda el 2, 3, 4% anual. Eso es ya un manejo más financiero. Pero aquí lo que está aquí son, por ejemplo, cuentas por cobrar clientes. Supongamos que nosotros nos dedicamos a la venta de software nuevamente y vendemos el software en $20,000, pero el cliente me dice, ok, te pago 10,000 ahorita y los otros 10,000 en 3 meses. ¿Ya? Entonces, esos 10,000 a 3 meses es una cuenta por cobrar al cliente. O sea, ese cliente nos debe $10,000. Entonces, eso es un activo porque tengo que me deben a mí, yo no le debo, me debe a mí. Entonces, todo lo que nos deben es un activo. Y aquí viene algo, todo lo que es por cobrar, todo lo que es por cobrar es un activo. Todo lo que ustedes vean que es cuenta por cobrar es un activo. Entonces, también préstamos por cobrar a los trabajadores. Supongamos que ustedes piden un préstamo a su empresa y obviamente le dan para ayudarle. Y entonces eso después se vuelve una cuenta que yo debo cobrarle a mi trabajador. Tenemos las mercaderías. ¿A qué se refieren las mercaderías? Supongamos que vendemos también computadoras. No solo nos dedicamos al desarrollo de software, sino que también vendemos computadoras. Y ahí tenemos un inventario de 100 computadoras en la bodega. Aquí está el inventario. Es activo porque nos pertenece, es de nuestra empresa. Luego tenemos procesos, inventarios, el IVA compras. Este IVA compras lo vamos a ver mucho. ¿Eso a qué se refiere? Es cuando compramos algo
para nuestro negocio. Por ejemplo, pagamos el arriendo. El arriendo es $100 de arriendo más el IVA. Entonces, eso es el IVA de una compra que hicimos. O cuando compramos la computadora, nos cuesta $500 más IVA. Ese IVA de esa compra que hicimos es el IVA compras. Y el IVA compras es un activo, porque después nos sirve a nosotros para descontarnos al momento de declarar los impuestos ante el SRI. Entonces, ese es el IVA compras. Luego tenemos los anticipos de impuestos. Eso es cuando pagamos por anticipado al fisco. Se vuelve un anticipo y se vuelve un activo. Listo, hasta ahí es el tema de los activos corrientes. Acuérdense, activos corrientes tienen que ver con dinero rápido, de alta liquidez, de alta rotación. Pero de acá tenemos los activos no corrientes. Los activos no corrientes, en cambio, ya son bienes que no son tan fáciles de hacer dinero, o sea, no son tan líquidos. ¿Como cuál? Por ejemplo, tenemos los terrenos, los edificios, los equipos de oficina, los vehículos que compramos para que se transporten los trabajadores, los equipos de computación que compramos para nuestros programadores, los muebles, equipos de oficina, propiedad, planta y equipos. Supongamos que sea una fábrica textilera, entonces ahí están los equipos en leasing o también los equipos que compramos para producir la ropa. Entonces, esto es el tema de los activos no corrientes. ¿Alguna pregunta sobre los activos, por favor? Tenemos estos activos intangibles. Por ejemplo, hablamos es un buen ejemplo, esto de marcas, franquicias, programas de computación, el software, por ejemplo. ¿Y por qué son intangibles? Supongamos cuando nosotros compramos una franquicia, lo que compramos es la marca. Y a veces la marca cuesta mucho más que el local como tal. Supongamos, yo me pongo una cafetería que se llame César Vinuesa y Hermanos, ¿ya? Y me la pongo acá, invierto en la cafetería, me cuesta $30,000 todo el menaje y pongo el letrero afuera. Pero también puedo comprarme una franquicia como, por ejemplo, Sweet & Coffee, que no sé cuánto costará, ¿no? Supongamos, compro la franquicia de Sweet & Coffee y me pongo la misma cafetería. ¿A cuál le va a ir mejor? ¿A César Vinuesa Hermanos o a Sweet & Coffee? Obviamente Sweet & Coffee es la marca y eso se vuelve intangible. Ahora, ¿cuánto vale la marca? Hay especialistas que determinan el valor de una marca. No es tan simple, hay peritos especializados en ese tema. Lo mismo con el tema de las patentes, el software, ustedes son informáticos, creo que todos estudian sistemas, pero claro, a veces el software tiene un costo implícito. Por eso a veces cuando una cosa es comprar licencias y otra cosa es, vender licencias y otra cosa es vender el código fuente. No es lo mismo. Porque claro, en el código fuente ya hay un valor mucho más agregado, es como decir, el software como tal, tiene un valor mucho más alto. Pero claro, ¿cómo valorizo yo ese software? ¿Cómo lo valorizo? Alguien especializado debe venir y decir, ¿sabe que este software vale tantos miles, cientos o millones de dólares? Y de ahí tenemos los activos no corrientes, perdón, estos son los activos intangibles. Hasta ahí los activos un poco, los más comunes que ustedes se van a encontrar: caja, bancos, cuentas por cobrar, inventario y todo lo que es terrenos, computadoras, equipos de oficina, etc. ¿Alguna pregunta sobre los activos? ¿Algún activo que les llame la atención? Si no, para seguir con los pasivos. ¿Listo? Vamos por el otro lado. Los pasivos. Los pasivos van con el número 2. Déjenme prender la luz, por favor. Un segundito que ya estoy aquí a oscuras. Listo, ahora sí. Ahora, los pasivos, recordemos, los pasivos son las deudas que tiene nuestra empresa. Todo lo que nos hemos endeudado. Por ejemplo, los pasivos corrientes son igual. Si los activos corrientes eran los de mayor liquidez, los pasivos corrientes, en cambio, son los que yo más debo, los que debo pagar rápidamente. Entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, tengo acá los sueldos por los trabajadores que debo pagar, beneficios sociales, 13º, 14º, que son deudas que yo debo pagar. Por ejemplo, el 10º se pagaba, si no mal recuerdo, en agosto, en la sierra,
y en febrero, marzo en la costa, si no mal recuerdo. Entonces tenemos eso. De ahí tenemos todo lo que yo debo pagarle al fisco, por ejemplo, el IVA ventas. ¿Por qué el IVA ventas es un pasivo? Supongamos que nuevamente vendemos un software que vale, nos compran las licencias en $20,000 más IVA. Nos compran a nosotros. Entonces, ese IVA que nosotros cobramos no es nuestra plata. Ese IVA le pertenece al fisco. Y nosotros después, fin de mes, tenemos que decirle, tenga fisco, aquí está el IVA que me pagaron por el software. Pero eso es suyo. Entonces, por eso es un pasivo, es una deuda. Todo lo que debemos al fisco es un pasivo. Todo lo que tenga que ver con el fisco. Entonces, también aquí tenemos todos los préstamos bancarios. Préstamos bancarios a corto plazo. Tenemos los sobregiros. No sé quién haya manejado cuenta corriente. Sabe que un sobregiro es a cortísimo plazo. Mi cuenta corriente se sobregiró y yo ya debo pagarla. Hay creo que hasta 90 días máximo, 60 días los sobregiros. Préstamos, cuentas por pagar proveedores. Si cuentas por cobrar era un activo, cuentas por pagar es un pasivo. Todo lo que tenga que ver por pagar es un pasivo. ¿Por qué? Porque yo debo pagar. Es la plata que debo a las personas. Entonces, todo lo que es por pagar, por favor, siempre ténganlo en su mente. Por pagar, pasivo. Por cobrar, activo. Así Ingeniero, automáticamente, ¿sí? en las tarjetas de crédito también ocurre ese sobregiro que usted mencionó. Las tarjetas de crédito es un pasivo, es una deuda que yo tengo. Entonces, cuando yo uso la tarjeta, obviamente es una deuda que debo pagarle al banco. Las tarjetas de crédito son un pasivo. Así es. Es buen ejemplo es. A veces las empresas tienen, yo en la empresa que cerré, teníamos una tarjeta y era un pasivo ahí que siempre lo teníamos que pagar mes a mes. Y es corriente porque todos los meses hay que pagar. Listo, ¿qué más tenemos? En cambio, los no corrientes, acuérdense, pasivos corrientes son los que debo pagar rápido, o sea, debo pagarle al fisco todos los meses, la tarjeta de crédito todos los meses, los beneficios de mis trabajadores todos los meses, etcétera, etcétera. Debo pagar siempre todos los meses, son las deudas que yo tengo. En cambio, los no corrientes, hablemos así que ya son préstamos a largo plazo, a largo plazo. O sea, por ejemplo, me endeudo, nos endeudamos con ustedes en una oficina para que ahí estén los programadores. Y el banco nos da un préstamo de $100,000 a 20 años plazo. Entonces es a largo plazo, o sea, imagínense, es no corriente, o sea, es una deuda, pero que lo voy a pagar a larguísimo plazo. Por eso dicen acá, préstamos bancarios a largo plazo. Así como. Pero sigue siendo pasivo, ¿o no? Es un pasivo no corriente. Recuerden, los corrientes son a corto plazo, debo pagar todos los meses prácticamente. El no corriente, en cambio, ya es un pasivo a largo plazo, 20 años, 10 años. Nos compramos un auto a 10 años, iguales, a largo plazo, 10 años. Pero claro, la tarjeta de crédito es inmediata. Dime, José. Dije, sí, aquí una consulta. Como es un pasivo a largo plazo, pero igual se tendría que pagar mes a mes. Entonces, Sí, pero es a largo plazo. Ah, ya te entiendo, y tienes toda la razón. Sí, sí. Lo que dice su compañero José es verdad, y gracias por hacerme acuerdo. En la parte, digamos lo que decíamos con José, nos compramos una oficina a 10 años plazo. El primer año va registrado en el pasivo corriente, porque es a corto plazo. El primer año es ya a la vuelta de la esquina. Y los otros 19 años se registran en préstamos a largo plazo. O sea, es como que se lo divide dos. El primer año es corto plazo y el largo plazo ya es los otros 19 años. Y una pregunta, ingeniero. En un caso que hay un ejercicio que vaya así, ¿cómo se le haría? No, tranquilos, no va a haber ese ejercicio. No, tranquilos, tranquilos. Ya me adelanto, no, eso. Pero igual, si hubiera ese ejercicio, tendrían que, por ejemplo, es que ya en la práctica, cuando ustedes hacen un préstamo, el contador tiene que hacer todos los días, todos los meses esa actualización. O sea, ir poco a poco, pago un mes y voy regresando y trayéndole al corto plazo todo. Entonces ya en la práctica, si fueron $10,000 a 5 años,
ponen el primer año aquí. En préstamos, aquí está, a corto plazo. Supongamos los primeros $1,000 harían acá. Y los otros $9,000 irían acá a préstamos a largo plazo. Así se registraría. Listo, buena pregunta, y buena razonamiento y reflexión. Luego tenemos el patrimonio. En el patrimonio, ¿qué se registra? Con el número 3, tenemos dos cuentas súper importantes. Una es el capital de los accionistas. Como les decía, supongamos que Carlos, Adrián y Grace se ponen la empresa, $1,000 cada uno. Aquí se registra el capital de los tres, $3,000. Es el aporte. Recuerden, el capital es el aporte con el que entran los socios, los accionistas, los dueños. $1,000 cada uno para empezar la empresa de software. Entonces, aquí se registra el capital de los dueños. Y también se registra aquí la utilidad o pérdida del ejercicio. La utilidad o pérdida del ejercicio sale básicamente de todos mis ingresos menos todos mis gastos. Siempre va a haber una utilidad o una pérdida. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver igual con más ejemplos. Entonces, aquí se registra el aporte de los accionistas y la utilidad o la pérdida del ejercicio de la empresa. Luego ya tenemos como 4 las ventas, los ingresos o las rentas, también se lo conocen. Entonces, en este caso ha puesto rentas, pero pueden ir aquí también ingresos, o también se le puede conocer como ventas, cualquiera de los dos, pero más vamos a manejar como ingresos. Entonces, dejémosle rentas como tal. Tenemos las rentas operativas que son del giro del negocio. Supongamos con el ejemplo del software. ¿Cuál es nuestro giro del negocio? Vender licencias, ¿ya? Eso es. Entonces, eso es por los ingresos por venta de software, sería en nuestro caso. Esos son operativas, del giro del negocio. Pero supongamos que la empresa, compramos unas computadoras compramos, supongamos. Y después las computadoras ya se pusieron viejitas y queríamos comprar unas nuevas. Entonces decidimos, viene alguien por ahí y nos dice, oye, tu computadora está viejita, te la compro en $200. Bueno, las vendemos. Peor es botarlas a la basura o ponerlas ahí para que atranquen la puerta. Entonces, pago los $200 y eso es un ingreso no operativo, porque no es de nuestro giro del negocio. Nosotros nos dedicamos a desarrollar software y a vender software, no a vender computadoras. O supongamos que por ahí teníamos una moto de transporte o un carro de transporte y lo vendemos, porque salió una buena oportunidad para comprar un auto nuevo. Entonces, esa venta de ese auto no es un ingreso extraordinario, es no operativo, no es de nuestro giro de negocio. Entonces, siempre va a haber las operativas, va a haber ingresos operativos y los no operativos que son como muy espontáneos que no tienen que ver con el giro del negocio. Ingeniero, pero igual ¿Sí? van agregados, o sea, son tomados en cuenta. Claro, claro que sí. Es que a la final usted estaba vendiendo un activo que era de la empresa y tiene que justificar la venta. De que ya quedaba para ese bichocho nomás. No, de ley hay que registrar y entra dentro de la contabilidad. Es que así como usted gastó y salió el dinero, tiene que registrar la venta y el ingreso. Así sea una sola vez, pero hay que hacerlo. Si es todo un relajo, por ejemplo, digamos que las computadoras ustedes quieren como deshacerse, y si quieren donar, tienen que hacer un trámite, unas actas para donar computadoras viejas. O si ustedes quieren como deshacerse, tienen que también hacer todo un trámite para que el SRI diga, porque puede venir el SRI y decirles, a ver, señor Cusco, ¿dónde están estas computadoras en libros? Ah, no, es que se depreciaron, pero deje ver dónde están. Y ya, bueno, si no tiene justificación, ahí le va a decir, no, usted las vendió, ahora tiene que decirme dónde están. Pero si usted presenta un documento en donde las donó, ya, eso es otra cosa. Ingeniero, Sí, y lo mismo pasa en las entidades educativas, ¿no? sí. Porque yo estuve a cargo de un grupo estuve prácticamente representando al grupo de vinculación en el Colegio 10 de Agosto de Vinces. Hicieron la habilitación de un centro de cómputo en el área número 2 y tenían un tipo de bodega y tenían full máquinas viejas. ¿Ya? Y entonces algunos compañeros dijeron que sí, que les querían comprar. Y entonces de ahí nos supo informar la rectora que era un trámite de más de engorroso, que preferían dejar las cosas pudriéndose Que ahí. se pudran, sí. Ajá.
Sí, sí. De hecho, yo trabajé en una cooperativa de ahorro y crédito en donde, si no mal recuerdo, hubo como una inundación y destruyó muchos activos. Y era un relajo dar de baja que en serio nosotros preferimos embodegar y que se pudran. Sí, porque el rato que venía el fisco y nos decía, ¿dónde están estos activos? Y si no habían, ahí sí era una glosa. Pero si les enseñábamos, ahí están pudriendo, ya nada, ahí están. Sí, es una tontería y seguramente dirán ustedes, pero qué desgracia, sí, sí lo es. Totalmente de acuerdo. Pero es lo que es, así es el tema contable y financiero. Listo. Listo, gracias. Y bueno, por último tenemos ya los gastos. Entonces, aquí en los gastos sí está todo lo que, los egresos y las compras y los pagos que hago para mantener mi negocio. Dentro de los rubros, uno de los más importantes y significativos es el sueldo y los salarios de los trabajadores, los beneficios, las comisiones a los vendedores, gastos de representación que normalmente saben ser cenas, viáticos y gastos de viaje, capacitación al personal, los uniformes, los arriendos de las oficinas, el mantenimiento de la oficina. Por ejemplo, nuestra oficina está viejita, hay que darle una mano de pintura y el pintor nos cobra $200 masivo. Mantenimiento. Seguros del personal, las depreciaciones, amortizaciones, gastos de cuentas incobrables, gastos financieros que vendrían a ser los intereses, porque ningún banco nos va a dar el dinero gratis, siempre hay una tasa de interés que hay que pagar y ese es el costo financiero. Gastos bancarios y comisiones, supongamos un cheque de gerencia vale $3, entonces $3 de comisión bancaria. La publicidad, obviamente, es súper importante para que un negocio se dé a conocer. Servicios básicos, luz, agua, teléfono, internet, los alimentos para el personal, los útiles y servicios de aseo y de limpieza. Claro, si yo quiero limpiar la oficina, necesito cloro, detergente, mopas, trapeadores, baldes y todo eso, todos los meses. Los útiles y materiales de oficina, el pago del guardia, el transporte y movilización, si es que voy a pagar movilización a mis trabajadores, o si tenemos un auto y le pagamos el combustible, agasajos, las multas al fisco, son multas duras, y no solo al fisco, también al IES y al Ministerio de Trabajo, si no se registra bien un contrato. Los descuentos se les debe conseguir. Esto no es muy, pero puse en amarillo para que aquí cuando ustedes hacen un descuento, no es que, bueno, le descuento el 20% y ahora solo el ingreso es eso. El descuento se lo debe poner como una pérdida. Desde el punto de vista que cuando descontamos dejamos de ganar. Pero poco lo hacen, la verdad, siendo muy, muy honestos. Pérdidas ocasionales y otros gastos no especificados. O sea, aquí en este en rojo, lo puse en rojo, porque si no hay ninguno acá, normalmente se lo meten otros gastos y a veces ese otro se vuelve una cosa de nunca acabar, no se sabe ni qué está registrado. Entonces, por favor, chequenlo, chequen este archivito. Es muy didáctico, lean lo que está aquí en lo que se registra en el debe y en el haber para que ustedes tengan mayor conocimiento, pero les he dado un pantallazo de qué es un plan de cuentas. Entonces, como ustedes ven, aquí se registra todo lo que pasa en la empresa y eso. Ya te doy la palabra, José. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Por favor, vamos a hacer el taller práctico en estos últimos 10 minutos que nos queda. Para eso, quiero que se bajen el archivo que está aquí que dice apoyo caso práctico en clases. Por favor, se descargan este Excel. Es un ejercicio rapidito y básico en donde lo que vamos a hacer es, se lo descargan y lo bajan. Recuerden que este archivo tienen que subirlo hasta mañana 11 de la noche. Tranquilamente lo pueden subir hoy porque es algo súper rápido. Entonces, aquí tenemos en amarillo estos cuadraditos, que debemos calcular los valores. Recordemos que la ecuación básica era el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Por despejar fórmulas, el patrimonio, ¿a qué será igual? El patrimonio será igual al pasivo sobre el activo. Así es, al pasivo sobre el activo. Menos el activo, correcto. Así es, muchas gracias. Y el último, si yo quiero calcular el pasivo,
yo quiero calcular el pasivo, va a ser, a ver, estoy al revés aquí yo me estoy jalando. Aquí es el patrimonio, sería igual al activo menos el pasivo. Si yo me estoy jalando aquí la fórmula. Sería el activo menos el pasivo, por despeje de fórmula. Y el pasivo sería igual al activo menos el patrimonio. Entonces, hagamos este ejercicio, por favor, háganlo en sus computadoras. Hasta eso voy a correr la lista y ya les doy la palabra a las dos personas que levantaron la mano. Hagan este ejercicio, por favor, resuélvanlo para comparar los datos. Y este taller lo tienen que subir. Hasta eso voy a correr lista, que ya se nos vino el tiempo. Sí, dígame. Una consulta, me dijo activo es igual a pasivo. ¿Qué más me dijo la fórmula primera? No Aquí le pude está. ver. Recuerden, la fórmula básica es igual, activo es igual a pasivo más patrimonio. Si quiero calcular el patrimonio, es el activo menos el pasivo. Y si quiero calcular el pasivo, es el activo menos el patrimonio. Hay que despejar la fórmula. ¿Listo? Hasta eso, corro lista y luego comparamos resultados. A ver, atienden a la lista mientras hacen el trabajo, por favor, señores, señoritas. Creo que ya estoy cerrado la sesión. No se despliega, qué raro. Sí, le hago seguimiento. No, déjenme salir mejor porque no me está saliendo las opciones que deberían salir. Ahí fue, ya, esto no me estaba saliendo. Entonces son informático a paralelo a y vamos con la asistencia. Listo, estamos en la semana 2, 23. Y vamos ahí, estamos 29 personas en la sala. Vamos a ver si coincidimos. A ver, estamos 29, ¿será? Listo, a ver, vamos. Carlos Manuel González. Presente, Inge. Listo. Cristian Eduardo Granda. Presente, Inge. Listo. Kevin Gabriel Guamán. Presente, Inge. Listo. Brian Stalin Guayaquil. Presente, Inge. Listo. Ronald Wilfrido Jubio. Presente. Presente. Listo. Cristian Mauricio López. Presente, Cristian Inge. Mauricio. Luis Alfredo Presente. Ortega. Luis Alfredo. Presente. Listo. Luis Jonathan Paredes. Presente, ingeniero. ¿Dónde estaba Luis Jonathan? Listo. Diego Armando Peñafiel. Presente, Inge. Francis Enrique Ramírez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Listo, buenas tardes. Alexis Roberto Robalino. Presente. Buenas tardes. Listo. Cristian Giovanni Sandoval. Cristian Giovanni. Presente. Presente, Listo. Inge. José Luis Arango. Presente. Juan Gabriel Suárez. Presente. José Vladimir Candamayo. Presente. Listo. Álvaro Mesías. Presente. Tapia. Y Renato Gabriel Torres. Creo que no corría al inicio. Me parece que me jalé alguno. Sí, aquí está. Lisette Estefanía. ¿Lisette Estefanía está? ¿No? Grace Adriana, esa sí la vi por ahí. Listo. Daniel Hernando. Presente. Listo. Pablo Vinicio Carchi. Presente. Eduardo Vinibio Castro. Listo. Walter Patricio Celi. Presente. Henry Brian Ceballos. Presente, Inge.
Carlos Ulpiano Chachaló. Presente, Inge. Listo. Carlos Mauricio Cumbal. Presente. Adrián Mesías Cusco. Presente, Inge. Omar Felipe Delgado. Omar Felipe. Manuel Vinicio Duque. Manuel Vinicio está, ¿no? Bueno, ahí vi a alguien en el chat. Ah, listo. No, Manuel Vinicio tampoco está. Carlos Manuel González. Presente, Inge. Listo. Cristian Eduardo Granda. Ya les corrí la lista a ustedes, ¿sí, no? Sí, al menos sí, yo fui uno de los primeros. Ya, Carlos González. listo, sí. Es que me olvidé los de arriba. Listo, entonces. Grabado. Las personas que faltan, por favor, no se preocupen. Sí, profe. Tienen que hablar con la coordinación del NAC y automáticamente las faltas se justifican. Eso pasó el semestre anterior. Las personas que no estaban en lista, cuando arreglaron su situación, llamémosle así en el listado, simplemente se actualizaron. En la plataforma sigan haciendo las tareas, las pruebas, los deberes sin ningún problema, y cuando arreglen el problema, el temita acá de su asistencia, ya automáticamente se les justifica y yo ya podré ingresar las calificaciones, que es en la 5ª semana. Profe, ¿hay algún correo para poder contactar con la coordinación del NAC? Sí, a ver, hay 2 correos que les puedo compartir. A ver, es... Ya, tienen que contactarse con Joandri Rivero, es J. Rivero, y Alejandra, aquí les doy, déjenme. Ya. Ya, entonces está Joandri J. Rivero. Así está. Ah, no es. Aquí está. Y. Rivero P. ¿Ya? Él es el coordinador del NAC. Y cópienle a Alejandra. Aquí está. A ver, Victoria Alejandra Enríquez, que es B. Enríquez, y los dos son con @uisrael.edu.es. ¿Sí? Ya, gracias. Ya, a las 2 personas les escriben para que les den una mano a las personas que no tienen asistencia. Listo, ya para finalizar, bueno, comparemos los resultados. Para el pasivo, ya les doy la palabra antes de irme, no se preocupen, chicos, yo veo que hay 2 personas levantadas la mano. El pasivo es el activo menos el patrimonio, debe salirles 45,000. Activo es, ¿sí? Aquí ya le puse 45, pero y salió a 46,000, salió. ¿Así? Bueno, ahí, chequele, yo le hago directamente la fórmula. Chequele ahí. ¿Sí? Luego, el activo es igual pasivo más patrimonio. Y aquí el patrimonio sería el activo menos el pasivo, les debería dar 43,000. Aquí ya voy a copiar la fórmula directamente. Aquí 36,500. Aquí me va a dar 48,750. 12,500. 40,000. Y en el último debería darnos esto. Esto es una pregunta en el examen, ojo. Porque les doy, a ver, si el pasivo es tanto, el patrimonio es tanto, ¿cuánto es el activo? Es una pregunta de examen, si hay eso. Entonces, chequeen esta fórmula, este ejercicio es bastante básico, pero muy importante, va en el examen. La idea es que ustedes vayan comprendiendo esta ecuación contable. Listo, a ver, vi que habían 2 personas levantadas la mano. Daniel, por favor, disculpa que te haya hecho esperar, dime en qué te puedo ayudar. No se preocupe, buenas tardes. La pregunta era la diferencia o la separación de la cuenta 6 de gasto. Es bastante viable, ¿no es cierto? Por el tema de control de la cuenta de gasto, ¿no es cierto? Claro, claro, También claro, por el claro. tema de Sí, resultados, sí. de estado de No. resultados, ¿verdad? Esta de aquí dices tú, la 5. La 6, claro, es que solo tiene 5, cuenta de gasto y costo, pero yo quisiera Sí. separarle el gasto. No, esto es súper importante, verán, porque ya en la práctica, acuérdense lo que les digo, ustedes pueden controlar los gastos. Ustedes hoy pueden tomar una decisión y esa decisión en los gastos es inmediata. Por ejemplo, ok, de ahora en adelante, un plan de ahorros. Vamos a optimizar el uso de la luz, de la energía, de las impresoras y todo. Eso ustedes ven un inmediato, un efecto inmediato.
En cambio, en los ingresos es más difícil porque uno no puede decir voy a duplicar las ventas de hoy a mañana. Es muy difícil eso. Pero en los gastos ustedes pueden controlar y ahí viene lo que dijo su compañero. Mientras más granularizado esté, o sea, mientras más detallado, es mejor, porque así ustedes tienen un mayor control. Entonces, yo al final les voy a indicar cómo yo llevaba mi empresa. Ingresos es una línea nomás, ingresos, punto. Porque yo solo daba un servicio de limpieza, pero los gastos sí tenía unas 40 o 50 cuentas en donde yo tenía identificado todos los gastos de mi negocio. Y yo ya sabía en dónde estaba siendo ineficiente, dónde tenía que chequear y analizar. Pero ya en la práctica los gastos es lo que tenemos que ir controlando. En los gastos se va la plata. En los gastos se va la plata. Entonces, hoy por hoy las empresas, si buscan eficiencia, optimización, tienen que tener, pero súper claros y bien identificados los gastos que tiene su negocio. En la práctica es lo que dijo su compañero Daniel, o sea, tiene que ser súper detallado. Y claro, y él creo que trabaja en una empresa en donde tienen 6 costos de ventas, algo así. Aquí está. Bueno, no sé cómo lo tengan separado. Sí, la 5 es para costo, netamente costos de todo tipo, y la Sí. 6 es para lo que es netamente gastos. Sí, sí, sí. Nómina, entonces tenemos bastante detallada la información de Sí. costo y gasto. Sí, normalmente eso es en empresas productivas, en donde hay ya el proceso de producción y de creación de algo más. Pero sí, contabilidad de costos no vemos acá. Es súper chévere también, pero sí es ya primero lo básico y de ahí nos lanzamos a algo más complicado. Ya, de acuerdo. Listo. ¿Alguna pregunta, señores, señoritas? Ingeniero, ¿dónde subimos el taller de ahorita que usted mencionó? Ya, todos los talleres que hacemos en clase deben subir aquí en la actividad de construcción. ¿Sí? Todas deben subir. Siempre los talleres que hacemos acá suben en construcción. Igual, el que hicimos la semana pasada tenían que haber subido en construcción. Si no lo hicieron, háganlo porque habilité hasta mañana, medianoche, por los compañeros nuevos. ¿Listo? Ingeniero, Bien, en una la consulta. tarea de ecuación contable, ¿Ya? ¿es lo mismo que hicimos en la clase de hoy? Vamos a ver, realizar la práctica del documento 1, mismos lineamientos. Ya, veamos que está acá. Ya, este es un ejercicio así que hay que desarrollarlo. Bueno, no lo hicimos hoy. El viernes podemos verlo y resolverlo. Pero pueden hacerlo tranquilamente con lo que hemos estado viendo hasta ahora. Este de acá es. Sí, hagan este de acá. Es el ejercicio 2. Ya lo voy a corregir. Tendrían que hacer la práctica 2. Ajá. Ya le voy a corregir. Hagan la práctica 2, por favor. Más de una vez le corrijo ahorita. Práctica 2 es. Aquí estoy equivocado. Práctica 2. Una consulta. ¿Sí? Una consulta. De este caso práctico veo que hay otra sheet. Eso no se debe hacer. No. Solo lo que hicimos ahora. Ajá. Ya. Ok, gracias. Sí. Listo. Listo, señores. Entonces ya corrijo ahorita ese error y para que puedan hacer la tarea. ¿Listo? Bueno, que Gracias, tengan un ingeniero. excelente fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Que les Igualmente. vaya súper bien. Estamos en Gracias. contacto. Hasta luego, El viernes hasta luego. hay Hasta clases luego. también. Ahí Gracias. vemos. Gracias, Chao. Inge. Hasta luego. Gracias. Hasta la otra semana. Chao, compañeros. Luego, compañero. Hasta luego. Cierro la clase. Luego, hasta luego, contador. Luego, Inge. Hasta luego.